Damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez, a los que nos están viendo y nos escuchan a través de las redes sociales. Si usted estuvo aquí a la mañana y escuchó la palabra, recuerde que la puede volver a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar, porque por el oír y el oír la palabra dice que viene la fe. Entonces, si usted quiere más fe, quiere que su fe sea fortalecida, escuche la palabra de Dios. No venga a pedir oración, pastor, ore para mí, que el Señor me aumente la fe, porque lo vamos a mandar a que escuche la palabra. Sí, como bien decía la pastora, hay oraciones que las hacemos por costumbre o por religiosidad. Se nos enseñó a veces erróneamente y muchas veces no nos enseñaron realmente y nos dijeron que incluso el cristianismo o lo espiritual, por así decir, lo espiritual es una opción o una alternativa. Y sabemos que lo espiritual para los que somos cristianos no es una opción ni es una alternativa, es una base y es una necesidad, porque somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Entonces somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Usted, el verdadero yo, es espíritu. Y el verdadero Joel es espíritu. Usted no lo ve al verdadero Joel. Usted ve el estuche. Esto parece un estuche de un contrabajo o algo, no sé qué estuche. Algunos tienen estuche de violonchelo, finito, guapo. Pero algunos tenemos ya un estuche de contrabajo, Ahora lo entendió. Bueno. No sé qué estuche tiene usted, yo sé qué estuche tengo yo. Pero qué bueno. Y en estos días, en varios domingos hemos estado enseñando de distintas formas, la palabra, pero siempre la palabra viene para revelarnos, instruirnos, incluso a veces llamarnos la atención de algo que tenemos que corregir, algo que está mal en nosotros. Y estuvimos hablando acerca de cuando Dios en Apocalipsis le habla a la iglesia y dice, yo no quiero que seas ni frío ni tibio, yo quiero que seas caliente, que estés avivado, porque si eres frío, estarás lejos de mí, si eres tibio, te vomitaré de la boca. Ahora, si eres caliente y estás avivado, eres un hijo, y ¿cuántos hijos bendecidos hay aquí? Entonces Dios dice, ojalá fueres frío, porque si eres frío, este frío lejos de mí va a crear en ti la necesidad de calentarte y de venir a mí y de buscar el calor. Ahora, si eres tibio, como eres tibio, la parte de la tibieza significa confort. Tibio significa confort. Cuando uno está confortable, no va al calor porque hace mucho calor. No voy al frío porque hace mucho frío. Calientito así, en la tibieza estoy bien. Ahora dice que a los tibios a Dios no le agrada. Entonces dice, mejor que seamos avivados. Hablamos de esto, hijos avivados. Luego tocamos el tema del estrés, ¿se acuerdan? Tocamos el estrés, la depresión. Depresión significa muerte mental. Es cuando la mente entra en shock y tus pensamientos le restan sentido a las cosas valiosas de la vida. Una persona con depresión pierde el sentido de vivir, pierde el sentido de la familia, incluso hasta puede perder el trabajo, puede perder la familia, puede perder todo, alguien con depresión. Tocamos, si usted no escuchó estas palabras, estas predicaciones, aparte de la pastora y del pastor, escuche también todas estas, porque le va a refrescar y va a crear en usted. Tocamos el estrés también. ¿Se acuerdan que hablamos del estrés, que es una palabra francesa, ya no lo voy a decir? ¿Qué significa estresé? Significa estrechez o opresión. Estrusú. Así, con el morrito. A mí no me sale Hay que ser especial para ser francés, ¿me entiendes? Yo nací entre los matorrales, ¿qué me va a pedir a mí? Había una canción que decía así, ¿qué cultura va a tener si nació en los matorrales? Pero mira cómo se la conocen. Esta se la saben, pero la que cantábamos antes no la sabían, Están carnalitos hoy.
Bueno, y entonces tocamos el estrés y dijimos que es bueno tener cierta presión porque la presión es necesaria, pero el exceso de presión es lo que nos lleva a un estrés. Entonces vimos como Dios y Jesús, por supuesto, nos da la válvula de escape para liberarnos de este estrés. Nos da la orientación para salir de la depresión. Él nos da la palabra, el consejo y promete estar con nosotros. Y hoy yo he titulado, Dile no al miedo. ¿Cuántas veces alguien sintió miedo? Yo creo que todos hemos sentido miedo. Aquel que me diga que no sintió miedo o es que es muy mentiroso, y después vamos a orar por la persona esta, pero sentir miedo no es malo porque es parte de nuestra naturaleza humana. Es parte de nuestra naturaleza humana. Y vamos a estar viendo dónde se originó el miedo. Ahora, el problema es que el miedo nos puede visitar, pero el miedo no se puede quedar a vivir dentro nuestro. El miedo puede ser, es como la suegra, de visita solamente. Yo no hablo mal de mi suegra porque la verdad que nos queremos, pero muchos dicen, no, yo tengo miedo. ¿De qué? De que venga mi suegra, me dice. Entonces, algunos se ríen porque sí, la verdad que algunos pobres, yo no me puedo quejar, la verdad. Pero no está mal sentir miedo. Lo malo es vivir con miedo y que el miedo te controle. Con temor. Cantamos la otra vez, hablamos del temor, hablamos del temor y muchas veces cantamos, ya no soy esclavo del temor. Y usted puede decir, Joel, ¿qué quiere decir esclavo del temor? Esclavo del temor significa que uno vive pensando que le va a pasar aquello malo que teme. Vivir pensando que aquello malo que temo me va a pasar, eso es ser esclavo del temor. Algunos que tienen miedo a quedarse sin trabajo y viven pensando, hoy me voy a quedar sin trabajo, el jefe me va a despedir. Tengo miedo de conducir, ahí tengo muchos miedos de conducir, algunos dicen tengo miedo, y no sacan el carnet de conducir porque tienen miedo. Algunas personas tienen miedo a nadar y no se animan a nadar porque ahora, todo miedo tiene un porqué. Usted le pregunta a las personas que tienen miedo y dice, ¿por qué tienes miedo? No, porque yo cuando tengo miedo a andar en bicicleta y tal, ¿y por qué? Porque me caí y me rompí o me hice daño y ya cogí miedo y ya no aprendí. A otros dice, ¿por qué tienes miedo a nadar? No, porque me pasó esto, me pasó lo otro. Y todo miedo tiene un porqué. Ahora en esta tarde vamos a aprender que si todo miedo tiene un porqué, vamos también a darle el porqué al miedo para que se marche. Así que porque llegó así, porque así va a ser, se va a marchar. Y usted va a vivir libre del miedo. Porque Dios no lo creó para que usted viva gobernado por el miedo, sino que usted viva dominando el miedo, controlando el miedo. El miedo es malo cuando nos controla y nos hace abortar aquello que queremos. Hay muchos que aquí quisieron abrir una empresa y por miedo no abrieron la empresa. Entonces ahí hay un potencial que no se terminó de desarrollar por el miedo. El miedo te paraliza. El miedo hace que las personas se escondan. Una persona con miedo vive paralizada. Una persona con miedo vive escondiéndose. Una persona con miedo vive huyendo y escapándose de tantas cosas que le ocasiona el miedo. Ahora nosotros no está mal sentir miedo como dijimos porque somos humanos. Aunque en el diseño divino de Dios no había miedo en el ser humano. Adán y Eva no sabían lo que era miedo. Porque él tenía completa fe y confianza en su relación con el Creador, con Dios. Entonces no sabía. Ahora cuando desobedecieron, y miren lo que dice, vamos a Génesis, vamos al origen, porque claro, para saber de dónde viene el miedo, hay que ir al origen. ¿De dónde nace el miedo? Y el miedo nace en Génesis capítulo 3, versículo 10. Y respondió Adán, le dijo a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve... Hasta entonces ellos no sabían lo que era miedo. Cuando Dios lo creó, no le dijo, mira Adán, esto es miedo. Mira Adán, esto es temor. Mira Adán, esto es ansiedad. Esto es odio, esto es rencor. No le dijo nada de eso, porque no existía.
Ahora la desobediencia hizo que el miedo y todas estas sensaciones, y fue Adán el que le puso miedo al miedo. A esta sensación de miedo de enfrentar o de confrontar o de lo que nos causa miedo, Adán le puso miedo, pero él no sabía lo que era miedo. Entonces dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora viene el porqué. Yo le dije que todo miedo tiene un porqué. ¿Por qué dice? Porque estaba desnudo. Ahora, ¿el problema que era de Dios o de Adán? O sea, ¿ustedes se piensan que Dios no sabía que Adán y Eva estaban desnudos? Sí que lo sabía, pero el problema no era de Dios. El problema se convirtió en ellos cuando entró el pecado y desobedecieron. Y ahí, cuando nosotros nos alejamos de Dios y rompemos nuestra relación con Dios, viene el pecado y el pecado nos empieza a gobernar. Entonces entra miedo, entra temor, entra ansiedad, entra depresión. Hoy el pastor predicó una enseñanza, por eso digo, vuelvan a escuchar, póngase en modo fe. Algunos están en modo ansiedad, en modo depresión, en modo afán, y el afán, la ansiedad, la depresión nos desenfoca de la fe. Porque el miedo es la fe del diablo, para que usted no crea en la fe de Dios. En la fe, el miedo es la fe, lo contrario a la fe de Dios. Entonces él le pone su fe, que es miedo, y aquí Adán empezó a tener miedo y me escondí. El miedo hace que la gente se esconda. El miedo hace que viva con temor. El miedo hace que la gente viva en su mundo escondido, temiendo, sale. Hay personas que no salen a la calle porque tienen miedo. Hay personas que tienen miedo de ir a comprar, todavía bien con el pánico de la pandemia algunos. No, me da miedo, y si hay algo, siempre nace algo nuevo. Siempre va a haber algo nuevo. Pero no tiene que vivir con miedo usted. Por eso es muy importante aprender a darle un porqué al miedo. Así porque como vino por esto, yo te doy un porqué. Hoy vamos a aprender el porqué. Y Dios nos da muchos porqué para vivir sin miedo. Pero por eso lo importante es que usted realmente aprenda a vivir que el miedo tiene que ser esto de visita, no un residente dentro suyo. No tiene que vivir dentro suyo, sino que puede venir, pero de paso. Tiene que ser de paso. Aquí no aceptamos el miedo. Y cuando uno tiene fe, el miedo menos todavía. Por eso cuando hablamos de hijos avivados, la otra vez hablamos, necesitamos estar avivados, porque cuando uno está avivado, uno tiene la fe encendida, y cuando el fuego está encendido, todo lo que cae al fuego, el fuego lo consume. Todo lo que tira, cuando hacemos una barbacoa y empezamos a tirar cosas, y el fuego lo achicharra todo y todo lo consume. Por eso cuando estamos avivados, el miedo se quema, se va, se fuma. El temor se tiene que fumar. Por eso necesitamos ser hijos avivados. Cuando uno está frío, cualquier demonio viene. Cuando uno está tibio, en la finca lo vemos. Cuando la parrilla, la barbacoa, está fría, las moscas andan por ahí. Enseguida le ponemos fuego, empieza a arder, las moscas desaparecen. Ninguna se atreve a acercarse al fuego. De la misma manera, cuando nosotros estamos avivados, ningún demonio tiene nada que hacer con usted. Ningún demonio tiene parte con su familia. Ningún demonio va a venir a distraerlo. ¿Por qué? Porque estoy avivado. Yo estoy avivado. Y yo le creo a Dios. Y yo no tengo miedo. ¿Sabe que el miedo, usted por más... hablando así, hoy hablamos con mi esposa, Saúl, el rey Saúl, tenía la capacidad de guerrero. El rey Saúl había sido entrenado por los mejores luchadores. Él era el rey, él tenía la capacidad de guerrero, pero cuando Goliat apareció, dice que el miedo fue tal que él se escondió detrás del trono. Ahora aparece David, que no tenía la capacidad de guerrero, pero tenía la valentía de un guerrero. Entonces el miedo, cuando un miedo te gobierna, te anula la capacidad. Usted puede tener una capacidad que Dios le ha dado tremenda, pero por tener miedo pierde la capacidad. Está limitada. Ahora David aparece con el pan, el queso,
la leche para sus hermanos, los capitanes, y lo escucha a Goliat y le dice, pero ¿quién es este que viene a osar, o sea, a poner impertinencia en el escuadrón del Dios viviente? Y dice que cuando se para delante de Goliat, dice, mira, claro, David sabía que no tenía las cualidades de un guerrero, porque se puso la ropa y dice, no, yo con esto no puedo. Ahora, su capacidad, por así decirlo, su valentía, él la depositó en Dios. Porque él dijo, tú vienes a mí y has retado a los escuadrones del Dios viviente. Hoy él, mi Dios, te entregará en mis manos. En Dios, mi Dios, dice el Dios de Israel, te entregará en mis manos. Entonces él podía hacer que no tenía la capacidad, pero tenía la valentía porque Dios estaba con él. Entonces él depositó su fe en Dios, dice, mi Dios. Él dice, no, yo te voy a matar y te voy a dar. Dice, no, mi Dios te entregará en mis manos. Esta es la confianza de que Dios está con nosotros. Y David supo entender que como Dios estaba con él, por más gigantón que sea, Goliat, por más grande que pareciera. Y si se fija bien, David fue muy inteligente, porque no solamente tenía la gracia de Dios, tenía el favor de Dios, sino la sabiduría. Porque Goliat se paró y el que dictamina la pelea, según dicen, yo estudié en la escuela militar, y el que elige la forma de pelear tiene cierta ventaja en ganar. Goliat lo había retado un cuerpo a cuerpo. Ahora David sabía que cuerpo a cuerpo no lo iba a vencer, porque un zarpazo, una lanza que le diera Goliat o lo coge y le hace una llave, David era hombre muerto. Entonces él se paró de lejos y le dijo, de aquí ya te tengo, le dijo. Si yo me acerco y voy al cuerpo a cuerpo, o sea, si yo juego tu juego, voy a perder. Porque me acerco y me coge y hasta luego David, hasta luego Lucas. Pero David fue inteligente y sabio, dice, no, yo de aquí no paso. Dime lo que quieras que yo no me voy a acercar, yo no voy a caer en tu trampa. Y él sabía que tenía la gracia, el poder, el favor de Dios. Y sacó la piedra, ustedes lo saben, la honda, y se la tiró. Y dice, mira, si le doy a un pelo y soy capaz de cortar un pelo a 30, 50 metros, con el pedazo de melón que tienes, ¿cómo no te voy a...? Y el favor de Dios que está conmigo, eres muerto ya. Y así fue. Pero Saúl, teniendo la capacidad, la perdió el trono, no por esto, sino por otras cosas, pero perdió el ser nombrado ganador de Goliat. ¿Por qué? Porque era cobarde, tenía miedo. Por eso nunca usted se dé por vencido. Porque Dios está con usted. El miedo puede venir, puede golpear a la puerta, pero está en nosotros en abrir la puerta, dejarlo pasar o decirle, no, mira, yo te voy a atender con la fe. Y la fe dice que el Señor es mi sanador. La fe dice que Dios es mi proveedor. La fe dice que Él está conmigo. Mire lo que dice. Vamos al otro versículo que te di, Cris, por favor. Mire, Isaías 41:10, aquí hay varios por qué. Aquí hay varios por qué que usted tiene que tomar nota y cuando el miedo venga, o usted quizás tiene miedos que esta noche se le están siendo revelados y no sabía que los tenía. Algunos tienen miedo a trabajar. Yo tenía un amigo que me decía, yo tengo muchas ganas de trabajar, pero soy tan macho que me las aguanto. Hay algunos que le tienen miedo a tantas cosas. Ahora, aquí están los porqués, para que usted no tenga miedo en esta noche. Mire lo que dice, Dios es hablándonos a nosotros. Diga, es Dios hablándome a mí. Es Dios hablando a su pueblo. Y nosotros somos pueblo de Dios. Somos parte del pueblo. Entonces Dios dice, no temas, no tengas miedo, dice. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Primero, no tengas miedo. ¿Por qué no tiene que tener miedo? Porque Dios está conmigo. Si Él está conmigo, ¿quién va a estar en contra mí?
Primer, ¿por qué? No tema. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Hoy Dios está con usted, iglesia. Hoy Dios está contigo. Mayor, niño, joven, adolescente, quizás es la primera vez, la segunda vez que viene. Dios está con usted. No tiene que temer. Dice, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Aleluya. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te doy esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, siempre Dios está con nosotros, siempre Dios le va a ayudar y siempre Dios lo va a sustentar. ¿Qué miedo hay que tener? Hoy el pastor hablaba del Salmo 23 cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios ya estuvo en la nada. Cuando nosotros vamos, Él ya viene de ahí. No es que se llenó a Dios, porque son bromas muy malas. Pero bueno, no, porque había una canción que cantaba Chenoa que decía, cuando tú vas... Che, ¿cómo se la saben todas esas? ¿Cuál fue la última canción que cantamos? A ver. Y dice, cuando tú vas, yo vengo de ahí. Dios no es así, Dios no es Chenoa. Pero Dios ya estuvo en la nada. Y en la nada, Dios que estuvo Dios, no pasa nada. ¿Me entienden? En la nada no pasa nada. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros vivimos nuestra vida en diferido. Ayer, ¿quién jugó? ¿Hubo un partido importante? La selección española. Yo no lo he visto y no sé cómo quedaron. Ahora yo llego a casa y pongo a ver el partido y puede ser que vayan a marcar un gol o que le van a marcarlo y yo digo, no. Pero usted que lo vio, va a decir, no pasa nada. Tranquilo, usted está agobiado, está nervioso por que va a marcar, pero yo lo he visto y no pasa nada. De la misma manera, Dios ya sabe su final y el problema que usted está aquí, está atravesando, Dios dice, tranquilo, vas a terminar en victoria, no pasa nada. No te agobies, no te deprimas, no tengas miedo, porque yo ya sé tu final. No pasa nada. Dígale a su hermano, tranquilo, no pasa nada. Tu final en Dios, siempre en Dios, es un final de victoria. Es un final de gloria, es un final de triunfo, es un final donde vamos a ondear la bandera de victoria. Porque Dios está con nosotros. Por eso usted atrévase a creer. El miedo, yo me lo apunté aquí, a lo último lo apunté. ¿Alguien me puede decir dónde lo apunté? Muchas personas quieren, pero por temer no tienen. Muchas personas quieren, pero por temer. El quiero y el temo es incompatible. El quiero y el temo es incompatible. Ahora, el quiero y creo es compatible. El quiero y creo es compatible. Porque si quiero pero temo, puede ser o no puede ser que pase. Ahora, si yo quiero y creo, dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántos se atreven a creerle a Dios? ¿Cuántos se atreven a decirle, Señor, yo te creo? Yo te creo, por eso estoy en esta iglesia cristiana, palabra de fe. El martes hablábamos, cuando venimos al Señor, no sé cuál es su apellido, pero aquí el Señor nos cambia hasta el apellido y nos pone fe. Usted pertenece a la iglesia cristiana, palabra de fe. Entonces yo soy Joel Fe, Jordi Fe, Rosamar. Ponga su nombre. Mi nombre, ¿cómo se llama? Antonio Fe, mira qué bueno, buenísimo. Arnau Fe, Luca Fe, y ponga su nombre. Pero lo tiene que creer, porque por más que quiera, si no cree, de nada sirve. De nada sirve. Por eso hoy le vengo a decir, iglesia, para que el miedo se marche, usted tiene que tomar la decisión de creer. Así como el creerle a Dios es una decisión que yo tomo,
La incredulidad es una decisión también que yo tomo de no creerle a Dios. Es la decisión, la incredulidad es la decisión de decir, no, yo no creo. Yo no creo. Y la pastora hablaba y me recordé a lo que enseñé y dije unos domingos hacia atrás, y yo veí que la gente se echaba la mano en la cabeza. Y me acordé, y digo, a ver, pero no lo voy a hacer caer a la pastora. Porque, ¿cuántos creen de aquí que Dios puede hacer caer del cielo 50.000 euros? No dude del poder de Dios, Dios puede. Ahora, Él no obra así, no opera así. Pero Él lo puede, porque si al pueblo de Israel usted le decía, no, acuéstate que mañana va a caer maná. ¿Qué me dice maná? ¿Qué es maná? Le hubiesen dicho a Moisés. ¿Qué es maná? Nunca mismo caer maná. Pero Dios le dijo, hazlo que se acuesten el pueblo y que mañana se levanten temprano y van a ver mi poder. El pueblo se levantó, abren, todo blanco estaba, todo blanco. Había caído bendición y por 40 años ellos estuvieron comiendo de la bendición de Dios. Ahora Dios no opera así como decía, a no ser, yo qué sé, que un avión explote y caiga el dinero, yo qué sé. Pero, ¿me entiende? Y aquí sí, usted ahora no salga por aquí pensando, uy, me van a caer 50.000 euros. Y menos si va por esta acera de aquí, le puede caer una cerveza en la cabeza. Lo que le puede caer es un mueble o una cerveza en la cabeza. Algunos ya buscó la cerveza. Dice, Dios no opera en el sentido como enseñaba la pastora. De eso. Ahora que tiene poder para hacer lo que sea. Nunca, nunca jamás usted dude del poder de Dios. Porque Él lo puede hacer. Lo que pasa es que nosotros decimos, no, Dios no puede hacer caer el dinero, pero sí puede hacer, yo qué sé, que aparezca el dinero en otro lado. Pero si usted cree que puede hacer aparecer el dinero aquí, ¿por qué no puede hacer otra cosa, Dios? Lo que pasa es que a veces le ponemos fe a la cosa o cómo tiene que ser. Y lo limitamos a Dios, no, que tiene que ser así porque yo espero esta puerta. Si se abre esta puerta y Dios te dice, no, yo tengo otra puerta de bendición aún más grande. Y a veces nosotros decimos, no, pero esta puerta, tiene que ser esta puerta. Y nos quedamos esperando esta puerta y Dios te dice, no, era la puerta de al lado. Y te pasas la vida esperando que Dios te abra esta puerta porque tú dijiste, tiene que ser así. Y Dios te dice, no, yo tenía otra puerta de bendición más grande para ti todavía. Entonces, esto es así. Nunca jamás dude del poder de Dios sobrenatural en todas las áreas. Y nunca le diga, no, hazlo así, porque Él lo hace como de la mejor manera posible para que nosotros veamos su poder de Dios, el poder de Dios. ¿Por qué David mató a Goliat? Nadie se esperaba que David, o sea, si hubiésemos hecho una porra, e incluso del pueblo de Israel, sus propios hermanos hubiesen apostado en contra de David. Sus propios hermanos, sus propia gente hubiesen dicho, no, yo me voy a Goliat. Venga, va, está, rápido, ahí cogiendo. Todo. Pero cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor y a poner nuestra valentía en Él, nada ni nadie nos podrá hacer frente. Hoy le animo a que usted pueda aprender a descansar en el Señor. No sé el problema que usted pueda estar atravesando, no sé la situación por la que usted quizás está delante de un gigante que usted dice, wow, pero esto es imposible. Déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible. Para nuestros ojos puede ser imposible. Para nosotros, nuestros ojos vemos la montaña y decimos, wow, qué montaña. Pero Dios ya estuvo detrás de la montaña. Y Dios ya sabe lo que hay detrás de la montaña. Por eso no se enfoque en la montaña, enfóquese en el Dios de la montaña y que tiene el poder para quitar incluso la montaña si nosotros usamos nuestra fe y ver lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. No se dé por vencido, no tenga miedo, diga, no tengo miedo, no tengo miedo. Miedo es esa sensación que me limita en el presente y no me deja ver lo que hay, o con miedo, con esta desesperación en el futuro. ¿Qué me va a pasar? ¿Y qué me va a hacer? ¿Y mis hijos? ¿Y que los otros? ¿Y la familia? ¿Y la economía? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y Dios te dice, no tengas miedo. De estas vas a salir. En la vida, todo problema tiene su resultado, su solución.
Ahora, así como nos enseñaron en el colegio a través de la aritmética, encontrar el resultado, sumando, restando, dividiendo, multiplicando y dar el resultado. De la misma manera, todo problema en la vida tiene su solución. Y qué bueno que está con nosotros el Dios y está con nosotros la palabra. La palabra es el manual para alcanzar y llegar al éxito. Por eso usted siga congregándose, siga escuchando la palabra, siga creyéndole a Dios, siga realmente creciendo en la fe. Todo lo que Dios da es para que lo desarrollemos. ¿Se acuerda el hombre de los talentos que llamó a 3 empleados y le dijo, mira, yo me tengo que marchar, a ti te doy 5, a ti te doy 2 y a ti te doy 1? Hagan lo que es eso. Entonces se marchó, al tiempo vuelve y lo juntó de nuevo. ¿Qué habéis hecho con los talentos? El de 5 dice, mira, yo tenía 5 y aquí tienes otros 5. Los he multiplicado, lo he doblado. El de 2 dice, pues mira, yo también me diste 2 y aquí tienen los otros 2. Y el que tenía 1, ¿qué dijo? Tuve miedo, como sé cómo eres. Además, los otros no sabían cómo era el jefe, cómo era el hombre. Pero quizás el miedo, por así decirlo, los llevó a doblar. No los limitó. Pero el que tuvo 1 dice, tuve miedo, fui y los escondí. Dice, si me conoces como soy, y ahora cuando venga Dios y nos pida a nosotros, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Cuántos van a decir, tuve miedo? No levantes la mano que te la corto, mira. Pero muchas veces algunos van a decir, uy, tuve miedo, el potencial, la empresa, la familia que te di, no, tuve miedo. Hoy el Señor te dice, no tengas miedo. Porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te sustentaré, yo te ayudaré. Gracias, Señor, te damos, porque tú estás con nosotros. Todos los días de nuestra vida, Señor, has prometido, Señor. Y en esta noche decimos no al miedo. No al miedo, aquel miedo que te está paralizando, aquel miedo que hace que se esconda, aquel miedo que hace que aborte el potencial que hay en usted, aquel miedo que lo tiene acorralado, atado. En el nombre de Jesús se tiene que ir en esta noche y nos levantamos en fe y le damos el porqué. Te más miedo porque el Señor está conmigo. Él es mi Dios, Él es mi sustentador, Él es el que me da la fuerza, Él es el que está conmigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos a cada persona aquí, a cada familia representada y echamos fuera todo temor, echamos fuera todo miedo, echamos fuera toda duda en el nombre de Jesús y recibimos, Señor, la victoria en ti, Señor. En ti somos más que vencedores, en ti somos capaces de enfrentar lo que sea porque no estamos solos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.